Jesús. Amen Amén and amen. y amén. Give it to him louder, 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 louder. Dáselo a él más fuerte, más fuerte, más fuerte. He's been so good. Él ha sido muy bueno. I want to take advantage that you're standing up. Y voy a tomar ventaja de que usted está I parado. want you to take out your Bibles. Y quiero que tome su Biblia. If you have your Bible on your phone, just go on the Bible app. Si tiene usted la Biblia en la aplicación, vaya a la aplicación. And if there's somebody next to you that does not have a Bible, Y si hay alguien enseguida de usted que no tiene Biblia, then get closer to them and show them entonces acérquese a ellos y enséñelo. and read with them. Y lea con ellos. Fluye ahí conmigo. Just flow with me. Fluya conmigo. And we're going to go to the book of Matthew, Y vamos a ir al libro de Mateo, chapter 26, el capítulo 26, verses 69 through 75. versículos 69 al 75. Matthew chapter 26, Capítulo 26 de Mateo, verses 69 versículo 69 through 75. al 75. When you guys have it, say amen. Cuando usted lo tenga, diga amén. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Verse 69 says, Now Peter sat outside in the courtyard, and a servant girl came to him saying, You also were with Jesus of Galilee. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. 70 says, But he denied it before them all, saying, I do not know what you are saying. El 70 más, él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71, and when he had gone out to the gateway, another girl saw him and said to those who were there, This fellow also was with Jesus of Nazareth. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo, los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. But again he denied it with an oath, I do not know what the man. Pero él negó otra vez con un juramento y dijo, no conozco al hombre. And little later, those who stood by came up and said to Peter, Surely you also are one of them, for your speech betrays you. Y dijo, un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Then he began to curse and swear, saying, I do not know the man. Immediately a rooster crowed. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. And Peter remembered the words Jesus who said to him, Before the rooster crows, you will deny me 3 times. So he went out and wept bitterly. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Have a seat. Tome su asiento. And I want you to tell the person next to you, Y quiero que le diga a la persona enseguida de usted, we just saw spiritual death. acabamos de ver lo que viene siendo la muerte espiritual. We just saw spiritual death. Acabamos de ver muerte espiritual. You see, to give you a little introduction on who we're talking about here, Para darle a usted una introducción de quién estamos hablando aquí, Pedro, originally named Simon, originalmente se llamaba Simón, was a Galilean fisherman whom Jesus personally called. y era un Galileo pescador que el Señor le había llamado. Jesus later on gave him the name of Peter, which means rock, Y pues el Señor le dio el nombre Pedro, que significa piedra, pointing to the future of the church. apuntando al futuro de la iglesia. This man, Peter, Y este hombre, Pedro, he became one of the closest disciples. fue uno de los discípulos más cercanos. Jesus had how many disciples? Jesús, ¿cuántos discípulos tuvo?
Okay, thank you. I just want to Gracias. make sure that you're awake. How many? ¿Cuántos? Glory to God. And Peter was one of the closest ones. Y Pedro era uno de los más cercanos. It was Peter, Era Pedro, it was James, era Santiago and it was John. y era Juan. And these three witnessed some of the craziest thing in the life of Jesus. Y estos tres fueron testigos de muchas cosas que hizo el Señor. They saw the raising of Jairus' daughter. Ellos vieron cuando resucitaron a la hija de Jairo, They saw the transfiguration. cuando vieron la transfiguración They saw Jesus in agony in the Gethsemane. y vieron a Jesús en agonía en el Getsemaní. Peter oftentimes was the spokesperson for the 12. Y Pedro muchas veces He was the spokesperson era el que hablaba for the 12 disciples. para los 12. As a matter of fact, Peter De hecho, Pedro was the one who said the great confession dijo la gran confesión. when Jesus asked, "Who do you guys say that I am?" Cuando él les preguntó, Jesús les preguntó, ¿quién dices tú quién soy yo? And Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." Y Pedro dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios poderoso. This man Peter showed bold faith. Entonces este Pedro demostró una fe audaz. We remember when he walked on water, Recordamos cuando él caminaba en el agua and Jesus entrusted this man with leadership. y Jesús le confió a él con su liderazgo. In other words, Peter was a seasoned believer. En otras palabras, Pedro era un creyente que estaba sazonado. Peter was somebody who was in church all the time. Era alguien que estaba en la iglesia todo el tiempo. Peter was somebody that would come up here and they would dance just like we was dancing up here. Y Pedro venía acá arriba en la tarima y danzaba así como nosotros estábamos danzando. Just like the people from Wyoming was jumping around. Así como los de Wyoming, así estaba brincando. That was Peter. Ese era Pedro. Peter was a seasoned believer. Pedro era un creyente que estaba sazonado. And all of a sudden, Y de repente, what we just read, lo que leímos, there was a spiritual death. hubo una muerte espiritual. Now, we have to understand the context and what's happening right here when Peter did this. Pero necesitamos que entender el contexto cuando Pedro hizo esto. You see, this event takes place on the night of Jesus' arrest. Porque esto sucede en la noche cuando Jesús fue arrestado. During his trial with the high priest. Cuando él estaba ahí bajo las cortes del sacerdote, el sumo sacerdote. Hours before, Horas antes, Peter made a great confession. Pedro hace una gran confesión. He promised his loyalty. Él promete su lealtad. He said, even if all fall away, Y dice, aunque todos se caigan, I will never fall away. yo nunca voy a caer. He was telling this to Jesus. Esto le estaba diciendo a Jesús. And Jesus was like, Y Jesús estaba así como, I tell you this, Peter, yo te digo esto, Pedro. you will deny me 3 times before the rooster crows. Tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. And Peter insisted Y él insistió, Pedro insistió, that he would die before denying him. que él iba a morir antes de que él lo negara. And we see what happened in what we read. Y vemos lo que pasó en lo que leímos. A servant girl recognized him. Y una sirvienta ahí lo reconoció. Others questioned his identity. Otros cuestionaron su identidad. Fear escalated. Y el temor también se escaló. Peter denied Jesus 3 times. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. He added oath and he swore. Y en este caso también hasta juró. And he said bad words. Y maldijo. To put emphasis on the fact that he didn't know the man. Para colocar énfasis que no conocía a ese He hombre. said, I'm telling you, beep, I don't know that beep guy. Y dijo, hey, no conozco a ese. Y pip. You want me to? I can't do that up here. ¿Usted quiere que haga? No puedo hacer eso. I gotta put my own sounds. Tengo que ponerle sonidos, My boy censurarlo. was cussing up a storm. Ese hombre estaba maldiciendo, diciendo malas palabras. He said, I don't know the dude. Yo no conozco a ese vato. He did it 3 times. I like that. Ese vato. After he realized when the rooster crowed, Después de cuando realizó que el gallo cantó, he remembered the words él entendió las palabras and he left
crying out bitterly. y se fue amargamente. This is not just a moment of weakness. Esto no era un momento de debilidad. This is spiritual death. Esto era muerte espiritual. Now, why would this happen? ¿Por qué esto había sucedido? Why would this happen to someone who was very close to Jesus? ¿Por qué le pasó esto a alguien que estaba muy cercano a Let's Jesús? dissect this, Vamos a sacarlo y abrirlo, because this is something that we see all the time. porque esto es algo que nosotros vemos muchas You veces. see, the first thing that I notice, La primera cosa que yo reconozco, veo, the environment that Peter was in. el ambiente en el que cual Pedro estaba. Peter did not fall to an isolation. Pedro no cayó en aislamiento o soledad. The environment played a huge role in him denying El Jesus. ambiente en el que él estaba allí, cargó el rol para que él lo negara. In the book of Matthew, chapter 26, verse 58, En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28, 58, 58, it specifically says, específicamente dice lo siguiente: Peter followed at a distance. Pedro siguió a la distancia. Now, this is just a detail Este es solo un detalle that is letting you know, que te está dejando and saber it's letting me know, y a mí saber that while Jesus was taken up in shackles, que cuando Jesús lo habían puesto en esos grilletes, Peter was following away at a distance. entonces Pedro estaba a la distancia. All of a sudden, you might not think too much of this detail, De repente no habías tú puesto atención en este detalle. but there is something that the Holy Spirit ministered to me. Pero hay algo que el Espíritu Santo me ministró. This is showing that Peter, Y esto está demostrando que Pedro, the one who was very close, el que estaba muy cerca, that would walk with him very que closely, caminaba muy de cerca, now is walking from him at a distance. ahora está caminando a la distancia. The distance that you have from God La distancia que usted tiene de is Dios often the first thing that is going to lead you to your spiritual death. es casi siempre el que te va a llevar a tu muerte espiritual. And it says right there, Peter was following at a distance. Y ahí dice que Pedro estaba siguiendo a la But distancia. it's not only that, Pero no solamente es he eso, was surrounded by the wrong company. pero también estaba rodeado de compañía It equivocada. says Peter sat with the servants and the officers. Y se dice ahí que Pedro estaba sentado ahí con los sirvientes y los oficiales. These were the very people that were hostile, that were mean to Jesus. Estas son las mismas personas que fueron hostiles y eran muy malas con Jesús. And Luke gives a little more detail. Y en Lucas da un detalle más específico It says he sat down among them. y dice que él se centró en medio de ellos. He was immersed in the crowd. Entonces él estaba inmerso dentro de todas las masas. Those people that did not love Jesus, Son esas gentes que no amaban a Jesús, the ones who didn't believe in him, aquellos que no creían en él, who would not support his loyalty to him. que no apoyaban la lealtad hacia él. The social pressure that Peter was feeling during this Entonces la presión social que estaba sintiendo Pedro, time is what shaped his response. eso demuestra su respuesta. You see, human beings tend to conform to the atmosphere that they live in. Porque típicamente el humano se conforma al ambiente en el que están viviendo. That's what's very important, Eso es lo que es muy importante. that you set up an atmosphere of worship Que usted establezca un ambiente de adoración wherever you are. donde quiera que usted está. Because if not, Porque si no, you run the risk usted corre el riesgo then failing in denying Jesus like Peter did. de fallar y negar como Pedro hizo a Jesús. There was a climate of fear and hostility Había un clima de hostilidad and fear. y de temor. Jesus was being tried as a criminal. Jesús estaba siendo tratado como criminal. So any association with him So, en cualquier asociación con él, could mean arrest, entonces significaba un arresto or it could mean a beating, o significaba fue siendo golpeado or even death. y a veces hasta la muerte. And when Peter denies him, Y cuando Pedro lo niega,
with the fear that we are reading, con el temor que estamos leyendo, it just lets us know that the threat was more real than we think. eso solo significa que la amenaza estaba tan real y palpable. When we are not right with God, Cuando no estamos bien con Dios, fear silences conviction. entonces el temor asilencia la convicción. Peter went from someone who was faithful Y nos enseña que llevó a Pedro de una persona de ser fiel to someone who started to self-preserve himself. a alguien que se quería preservar a sí mismo. And what we just saw, like I've been saying, Y lo que acabamos de ver is spiritual death. es una muerte espiritual. You see, Peter Porque Pedro did not stop loving Jesus inside from the inside, no paró de amar a Jesús desde adentro, but he disowned him outwardly. sino que él lo hizo hacia afuera. And what this lets us know Y esto es lo que nos deja saber is that the man who vowed to die for Jesus que el hombre que prometió morir por Cristo spoke as if they never knew each other. habló como si nunca se hubieran conocido. In that moment, his courage died. Y en ese momento, ¿verdad? Lo que viene siendo su valentía murió. What he saw, what he witnessed died. Lo que él vio y lo que él fue testigo de murió. His public allegiance died. Y también, ¿verdad? Ahí su patria o su lealtad murió. His self-confidence died. Y también su confianza misma murió. And most importantly, his identity died. Y más importante, su identidad también murió. Now, for this right here, this is not recorded for us to just shame Peter and call him out and just point the finger at him. Y esto no fue escrito allí para que nosotros señaláramos a Pedro y decir todo eso de él. This is not here for any of that. Eso no está aquí para eso. This is here for us to pay close attention, Eso está aquí para que pongamos atención, to warn us, para darnos una advertencia a nosotros, so that we can know how do we need to live our lives. para saber cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas. Now, some of you may ask, Algunos de ustedes pueden preguntar, yo, how you're telling me that I'm just not supposed to be around people? oye, now? ¿tú me estás diciendo que no debe de estar alrededor de la gente? Because Peter, it was his environment. Porque Pedro, pues era su ambiente, The people that he was sitting among. con las personas con las que él estaba sentado. But there's a mistake that Peter committed. Pero había un error que Pedro había hecho. There was a detail that Jesus was showing from the very beginning. Y había un detalle que el Señor Jesús le estaba enseñando desde el principio, There was something that separated Jesus from everybody else. que separaba a Jesús de todos los demás. Ask me, what is it? Y pregúnteme, ¿qué fue? Ask me again. He prayed. Él oró. Jesus prayed. Jesús oró. There was many moments in the scriptures that were recorded where it shows us that Jesus was praying. Hay muchos momentos donde muestra que Jesús en la escritura oró. Early in the morning alone, Temprano en la mañana solo. after healing many people, Jesus rose and went to pray. Después de haber sanado mucha gente, él se levantó y se fue a orar. Jesus also, before choosing the 12 disciples, he Y prayed. Jesús, antes de escoger sus 12, se fue a orar. Before feeding the 5,000, he prayed. Antes de alimentar a los 5,000, se fue a orar. When he got baptized, he prayed. Cuando él se bautizó, se oró. When he was at the transfiguration, he prayed. Cuando él estaba en la transfiguración, él oró. He prayed even for Peter's faith. También oró por la fe de Pedro. He prayed in the garden of the Gethsemane. Y también oró allí en el jardín de Getsemaní. When he cried out and he told God, Y cuando él lloró y le dijo a Dios, and he said, "Let this cup get away from me." cuando dijo, deja que esta copa pase de mí. Because he knew the pain that he was going to endure. Porque él sabía, ¿verdad?, el dolor que él iba a tener But que even pasar. then, Pero todavía sí, he still prayed. todavía oró. He prayed even when he was at the cross. Él también oró mientras estaba en la cruz. When he was in pain at the cross, Cuando él estaba en dolor en la cruz. he said, "Father, forgive them, Y dijo, Padre, perdónalos.
he also said, my God, why have you forsaken me? Y también dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? And lastly, he said, Father, into your hands I commit my Y al spirit. último dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesus set an example El Señor estableció un ejemplo to his disciples a sus discípulos, to pray. orar. And that's why Jesus was able to walk among these people. Y por eso Jesús pudo caminar dentro en medio de esta And he gente was never affected. y nunca fue afectado. Yet you see the disciples Usted ve a los discípulos that maybe they didn't live that life of prayer that Jesus had. que quizás no vivieron esa vida de oración como Jesús, And when the environment came around them, y cuando el ambiente los rodeó, they denied. entonces ellos negaron And then they died spiritually. y ellos se murieron espiritualmente. I came to tell you that you need to pray. Yo te vine a decir que necesitas que orar, You need to be different than everybody else. necesitas que ser diferente a los demás. Pray. Ora. There's something key that happened also before Peter denied him. Hay algo clave aquí que también sucedió antes que Pedro lo negara. Jesus, when he was in the garden, Cuando Jesús estaba en el jardín, he was with the ones that were closest to him, que estaba con aquellos que estaban más cercanos a él. Peter, James, and John. Era Pedro, Juan y Santiago. And it says that Jesus returned 3 times. Y dice que él regresó 3 veces. Say 3 times. 3 veces, dígalo. 3 times. 3 veces. Okay, I'm gonna count to 3 and then you're gonna say 3 times. Voy a Okay? contar a las 3 y usted dice 3 times. I'm a musician, so I want you guys to do it like that. Yo soy músico, so cuando diga las 3, black. 1, 2, 3. Gloria a Dios. That's beautiful. Qué maravilloso, hermoso. Who said 3 times like that? God bless you, sister. Dios te bendiga, We're gonna hermano. pray for her Vamos a orar afterwards. por ella. Jesus came down 3 times. Jesús vino 3 veces. The first time he said to Peter, La primera le dijo a Pedro, could you not watch with me 1 hour? que no puedes estar, ¿verdad?, en vela conmigo 1 hora. Watch and pray lest you enter into temptation. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Second time he prayed again and returned, La segunda vez regresó and he found them sleeping again, Y for lo their eyes were heavy. y lo encontró ahí dormido porque los ojos estaban muy pesados. The third time, La tercera vez, are you still sleeping and resting? ¿todavía estás dormido y ahí descansando? The hour is at hand. Le dijo, la hora viene. So when Jesus warned them repeatedly, Cuando el Señor le estaba advirtiendo repetitivamente, but they failed to stay spiritually alert, y cuando ellos fallaron en mantenerse alertas, specifically Peter entonces failed. específicamente Pedro falló. And then fast forward Y luego si vamos más adelante, is where we just started this whole message. donde ya vimos el mensaje donde empezó, And Peter died spiritually. y Pedro murió espiritualmente. But I have good news for you. Pero yo tengo buenas noticias para ti. In Christ, En Cristo we find the answers encontramos las respuestas to everything. a todo. Even to those Ahora también para aquellos that have died spiritually, que se han muerto espiritualmente, or even to those y también para aquellos that have not yet walked fully with Christ. que no han caminado en plenitud con Cristo. There's only one thing that could happen Hay in this solamente case, una cosa que puede suceder, and that's revival. y eso es avivamiento. Revival is the only thing that could save Peter's life. El avivamiento es lo único que pudiera haber salvado la vida de Pedro. And this means bringing something back to life. Y eso significa es traer de nuevo a vida. You see, revival happens Porque el avivamiento sucede with one way: con una manera, when the word arrives. cuando la palabra viene. When the word of God arrives. Cuando la palabra de Dios llega. You see, here's something that we can see in the Bible. Aquí estamos y podemos ver lo que dice la Biblia.
when we go to the book of Genesis chapter 1, Cuando vamos a Génesis capítulo 1, we see God saying something very specific. vemos que dice Jesús algo muy específico. He said, and God said, Y cuando dice, y dijo Dios, and it was so. y fue hecho. When God speaks, Cuando el Señor habla, something has to happen. algo tiene que When suceder. God speaks, Cuando el Señor habla, what was dead has to come back to lo life. que estaba muerto tiene que resucitar. And the word of God arrived, Y la palabra de Dios llegó and everything was created. y todo fue criado. Now, how does this relate to Peter? ¿Y cómo esto se relata a Pedro? Because Peter is dead spiritually. Porque Pedro está muerto espiritualmente. Well, if we go to the book of John, Si vamos a la palabra de Dios ahí en Juan, chapter 1, capítulo 1, verse 1 through 5, versículo 1 al 5, it says, in the beginning the word was or already existed. dice que en el principio la palabra de Dios ya existía. The word was with God, La palabra de Dios estaba con Dios and the word was God. y la palabra de Dios era Dios. Okay, Ok, so here's what happens. so mira, eso es lo que sucede. Jesus Jesús was the literal word of God. era la palabra literal de Dios. And so Peter, Entonces Pedro, who was spiritually dead, que estaba espiritualmente muerto, how do I know that he was spiritually dead? ¿cómo sé que él estaba espiritualmente muerto? Because he returned to the place that God took him out from. Porque él lo retornó a la parte donde el Señor lo sacó. You see, Peter was a fisherman. Porque Pedro era un pescador. God took him out of that El Señor lo sacó de ahí to do something greater. para hacer algo más He grande. dies spiritually. Se muere espiritualmente He goes back. y él se regresa. And the only thing that can bring him back Y lo único que lo puede hacer que is regrese that revival. es ese avivamiento. And revival happens Y el avivamiento sucede when the word arrives. cuando la palabra llega. Hold on. Espérate, espérate. Jesus, Entonces Jesús, it says the Bible, dice la Biblia, that Jesus after the resurrection que después de la resurrección showed up at the same place where Peter was. se mostró ahí en el mismo lugar donde Pedro estaba. And he arrived. Y ahí llegó. And when he arrived, Y cuando él llegó, the Peter that denied him, y cuando él lo había negado, that same Peter that said, I didn't know that guy, ese mismo Pedro que dijo, yo no conozco a ese that Señor, same Peter that died spiritually, ese mismo Pedro que murió espiritualmente, was revived when the word arrived. fue revivido cuando la palabra llegó. Now here's something crazy. Pero aquí está algo, pero bastante fuerte y loco. Because it's not just when the word arrives. Porque no solamente es cuando la palabra llega, There is so much power in the word of God hay mucho poder en la palabra de Dios, that something has to happen que algo tiene que suceder when you repeat the word of God. cuando usted repite la palabra de Dios. That's why we see Ezekiel. Por eso vemos a Ezequiel. Ezekiel, when he was in the valley of dry bones, Cuando vemos a Ezequiel ahí en el valle de los huesos secos, God asked him a question. que Dios le preguntó o le hizo una pregunta. ¿Vivirán estos huesos? Can these bones live? And you know what Ezekiel said? ¿Y sabes qué dijo Ezequiel? Lea la Biblia. Ezekiel said, Read the Bible. solamente tú lo sabes. Only you know. And you know what God said? ¿Y sabes qué dijo el Señor? Repeat after me. Dijo, repite después de mí. Dry bones, Huesos secos, live. levántate. So I came to tell you, Vivan, les vengo a decir a ustedes. repeat the word of God Repitan la palabra de Dios. and you will see revival. Y usted va a ver un avivamiento. Oh man. There is powerful examples Hay
ejemplos poderosos or powerful patterns that we see when the scripture is read or when the scripture is spoken. o patrones poderosos cuando vemos versos leídos o palabra hablada. When the word of God is spoken in faith and obedience, Cuando la palabra de Dios es hablada en fe y en obediencia, deliverance happens. entonces ahí se libera y hay liberación. There's repentance. Hay arrepentimiento. Miracles happen. Milagros suceden. Nations have to change. Las naciones tienen que cambiar. Lives have to change. Las vidas tienen que cambiar. Revival begins. Avivamiento empieza. The word of God in Isaiah 55, La palabra de Dios en Isaías 55, verse 11, verso 11. says, así será mi palabra And this is the way my word will be. que sale de mi boca. That when it comes out of my mouth, No volverá vacía. it will not come back void. And this just means Y esto solamente significa that God never fails. que el Señor nunca falla, That his words never lose power. que sus palabras nunca pierden That his poder, words never stay without an effect. que sus palabras nunca se quedan sin efecto, It doesn't come back to God nunca regresan a Dios without being fulfilled, sin haber sido cumplidas, without touching the hearts, sin haber tocado corazones, without producing something, sin haber producido algo, without changing the sin atmosphere. haber cambiado el ambiente. There's an example. Este es un ejemplo. King Josiah. El rey Oseas. This is in the Old Testament. Este es en el Viejo Testamento. Josiah became a king at the age of 8, Oseas fue un rey a la edad de 8 años, with his father, who was Amon, donde su padre que era un imam, and his grandfather, who was Manasseh, y era su padre Manasés, his grandfather. su abuelo. And his dad and his grandfather, Y él, su padre y su abuelo, they had led a nation of extreme idolatry, habían guiado a la nación a lo que era una idolatría extrema, violence, violencia and practices and worship to false gods. y prácticas y adoración a dioses falsos. The temple of God that was built had been neglected. Y el templo de Dios que había sido edificado fue allí descuidado. And the word of God was essentially forgotten. Y la palabra de Dios esencialmente se fue olvidando. Years later, Años después, while repairing the temple, mientras estaban reparando ese templo, the high priest el sumo sacerdote discovered the book of the law, descubrió el libro de la ley, which many believe it was to be Deuteronomy, que muchos creen que era el libro de or Deuteronomio, maybe a portion of the Torah, the o first 5 quizás books. los 5 libros que le dicen el Torá. And there was no music, Y no había ninguna música, there was no programs, no había ningún programa. it was just the word that was rediscovered. Era solamente la palabra que había sido descubierta. And you know what Josiah did? ¿Y sabe qué hizo Oseas? He stood up. Se levantó Oseas. He stood up y se paró and he read what was written. y leyó lo que estaba ahí. And when he did that, Y cuando él hizo eso, it revealed the standard that God had. él reveló el estándar que Dios tenía. The idols that were there were destroyed. Los ídolos que estaban ahí fueron destruidos. The covenant was renewed, El pacto fue renovado and true worship y adoración real was restored. fue restaurada. And this was considered as one of the greatest revivals in the history of Israel. Y esto fue considerado como un avivamiento muy grande en Israel. And it happened reading the word of God. Y sucedió leyendo la palabra de Dios. And there's another time where this happens again, Y luego hay otro tiempo que esto sucede otra vez with Ezra and Nehemiah, con Ezra y Nehemías. where the revival happened after the Babylonian exile. Cuando pasó después del exilio de Babilonia, Jerusalem had been destroyed. Jerusalén había sido destruido. The temple was burnt El down. templo lo habían quemado. The people had been scattered for years. Y la gente había quedado desvanecida. But the remnant
Pero el remanente had returned. había regresado. They rebuilt the temple Construyeron el templo and they rebuilt the walls. y reconstruyeron los muros. They had a city, Había una ciudad, but they needed God. pero necesitaban a Dios. And you know what happened? ¿Y sabe qué sucedió? This time around, it was the people. Esta vez era la gente. The people asked for the word to be read. La gente pidió que la palabra fuera leída. It said, and all the people gathered, Y dice ahí que muchos se juntaron and they told Ezra, y le dijeron a Ezra, the scribe, to bring the book of the law. describa ahí el libro de la ley. And Ezra stood on a wooden platform. The Bible says it. Y ahí Ezra dice que se paró ahí en una tarima de madera And he read the Bible for hours. y leyó la Biblia por horas. And people had conviction. Y la gente tuvo convicción. People confessed. La gente confesaba And they renewed their obedience. y ellos renovaron su obediencia. And there was revival after the exile. Y había avivamiento después del exilio. Now let's go back to Peter. Ahora vamos de regreso a Pedro. Because Peter, when the word arrived to him literally, Porque cuando viene la palabra a Pedro, there literalmente, comes a moment of test. viene un momento de prueba. And we fast forward to the day of Pentecost. Y si vamos más adelante al día de Pentecostés, And there, when the Holy Spirit just descended, ahí cuando el Espíritu del Señor descendió and the Spirit poured out himself, y ahí el Espíritu se derramó, people stood up to question what was happening. la gente estaba ahí cuestionándose qué estaba pasando. But Peter had been revived. Pero Pedro había sido revivido. Peter had been prayed up. Pedro había estado orando. And you know what Peter ¿Y did? sabe qué hizo Pedro? Peter repeated the words of God. Pedro repitió las palabras de Dios. Peter repeated the words of God. Pedro repitió las palabras de Dios. He didn't have Jesus physically with him, No tenía a Jesús físicamente con él, but he remembered pero él acordó that there is power que hay poder in speaking en hablar, and declarar. repeating. And so Peter Entonces Pedro repeated the same words that God gave to prophet Joel. repitió las mismas palabras que el Señor Jesús le dio al profeta Joel. Peter repeated the Psalms. Repitió los salmos. Peter spoke about the gospel of Jesus. Pedro habló de los evangelios sinópticos. Peter spoke about the truth of the resurrection. Él habló de la verdad de la resurrección. And there was a call for repentance. Y allí hubo una llamada de arrepentimiento. And 3,000 people, Y 3,000 personas, their lives changed sus vidas cambiaron. because the word of God was spoken. Porque la palabra de Dios fue declarada. I came to tell the Colorado state, Yo vengo a decirle al estado de Colorado the state of Wyoming, y al estado de Wyoming and whatever other state is watching on the live. y cualquier estado que está viendo ahí en If vivo. you want revival for your city, Si usted quiere avivamiento para su ciudad, if you want revival for your si family, usted quiere avivamiento para su familia, speak the word of God. hable la palabra de Speak Dios. the word of God. Hable la palabra de Dios. Speak the word of God. Hable la palabra de Dios. Cuando sientas miedo o ansiedad, When you feel fear or anxiety, Isaías 41:10. Isaiah 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Do not fear, because I am with you. Te fortaleceré. I will be there with you, Ciertamente te ayudaré. and I will help you. Segunda de Timoteo 1:7. 2 Timothy 1:7. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, Because he has not given us a sino de spirit of poder fear, but y of power dominio propio. and Oh of my God. self-control. Cuando te sientas débil. When you feel weak, Segunda de Corintios 12. 2 Corinthians 12. Bástate mi gracia, Oh, my grace is sufficient, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. because my power is perfected in Salmo your weakness. 46:1. Psalms 26:1. Dios nuestro amparo y fortaleza. God is your hope and your
fortress. nuestro pronto auxilio He will come and be your en las rescue. tribulaciones, Under your tribulations, cuando necesitan dirección. when you need direction, Yo te digo, I will tell Salmos 32:8. you. Psalms 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. I will show you and I will teach you the path in which you will walk. Cuando te sientas solo, When you feel alone. Salmo 23:4. Psalms 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Though I walk in the valley of the shadow no of death, temeré mal alguno, I will not fear no porque tú evil, estarás. because you will be. Oh my God. Cuando necesitas provisión, When you need provision. Salmo 121. Psalms 121. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. From the Lord that made the heavens and the earth. Cuando necesitas valentía y fuerzas, When you need strength. Salmos 27:1. Psalms El Señor 27:1. es mi luz y mi salvación. He is my light and my ¿De salvation. quién temeré? Who shall I fear? Romanos 8:31. Romans Si 8:31. Dios es por nosotros, If God is with us, ¿quién contra nosotros? who can be against us? Póngase de pie. Stand to your feet.